el gusto de saludarles a nuestro distinguido auditorio, mi nombre es Sonia Luz Pardo, secretaria de Acción Social y Equidad de Género de la PAUNAM. Tenemos la presentación en esta entrevista de las grandes académicas de la UNAM en el espacio del sindicato de la PAUNAM. Nos complace recibir, y es un honor para nosotros, tener hoy a la doctora Patricia Galeana Herrera. Estimada doctora, le agradecemos su tiempo y su participación en esta entrevista. Al contrario, me siento muy honrada y agradecida de que me hayan invitado para estar en este foro. Gracias. Si me lo permite, doctora, voy a dar una pequeña semblanza de su trayectoria, aunque es muy vasta, pero lo vamos a sintetizar. Pues sí, porque ya cuando vive uno muchos años, ya por eso es basta. Gracias. La doctora Patricia Galeana Herrera obtuvo el título de licenciada en Historia y los grados de maestra en Historia de México y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como académica desde hace 43 años en la licenciatura y en el posgrado. ¿Es correcto, doctora? Sí, 43. sí. Ha impartido diferentes asignaturas en diferentes planes de estudios. Fue investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es autora de 16 libros y 104 capítulos de libros, coordinadora de 326 obras y 70 obras de historia política, diplomática y de género. La doctora Patricia Galeana ha participado en reuniones en el Senado de la República como secretaria técnica de la Comisión del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana. Fue secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es presidenta fundadora de la Federación Mexicana de la Universidad, AC, y ha sido consejera en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Fue vicepresidenta de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias. Ha sido y es curadora, fundadora y directora honorífica del Museo de la Mujer. Hace 30 años instituyó en Radio UNAM el programa Temas de Nuestra Historia, que sigue realizándose a la fecha con un auditorio creciente. Ha tenido diferentes distinciones nacionales e internacionales en diferentes estados de la República y países. Ha sido baluarte internacional para la UNAM y para el país como embajadora en Colombia, donde ha llevado una administración reconocida a nivel internacional. La doctora Patricia Galeana Herrera es merecedora del Premio Universidad Nacional 2022 en el área de la docencia en humanidades. La doctora, sin duda alguna, ha formado y transformado a diferentes estudiantes y también a diferentes académicos. De ahí nuestro reconocimiento y admiración a todo su talento, disciplina y distinción que usted lleva, y para nosotros un honor poderle eh, transmitir algunos comentarios al final de varias académicas que sin lugar a dudas siempre están reconociendo toda su ardua labor. Doctora, de nuevo, mil gracias por estar este día con nosotros. Un gusto. Muchísimas gracias. Una pregunta que nos han mandado las personas que están atentas a su obra y a su eh,
comunicación constante sobre los aspectos históricos. ¿Podría usted decirnos si en su infancia tuvo algunos eventos o personas que influyeron en su decisión de estudiar historia o cuál fue el principio fundamental para que usted hubiera tomado como profesión esta práctica tan maravillosa? Pues muchas gracias por preguntarme esto. Pues yo decidí desde que estaba en primero de secundaria que quería ser maestra. Tuve una maestra extraordinaria de civismo porque en ese momento no nos daban historia en primero de secundaria. Y fue la maestra Cristina Mújica. La verdad es que sus clases me fascinaban. Entonces yo le pregunté que qué había estudiado y me dijo que había estudiado derecho. Entonces ese día llegué y le participé a mi padre que iba yo a estudiar derecho. A él le llamó mucho la atención, el contador fue contador público y dijo qué raro que quiere estudiar derecho. Entonces me preguntó si quería yo sacar a las personas de la cárcel. Y le dije que no, que lo que yo quería era dar clases de civismo. Entonces me dijo, ¿por qué no te esperas a que te toque historia? Y entonces a lo mejor puedes dar clases de todo, puedes dar clases de civismo, de arte, de todo lo que ha pasado. Y pues fue un consejo muy sabio de mi padre. Luego tuve en segundo de secundaria una maestra, excelente maestra de nuestra facultad de filosofía y letras, que después me la encontré cuando llegué a la facultad otra vez, Margarita Carbó, y que fue una maestra excelente y verdaderamente pues me fascinó y dije, toda la razón, voy a estudiar historia, así es que fue una decisión desde segundo de secundaria y con el objetivo específico de dedicarme a la docencia. Maravillosa su comentario. Entonces, ¿habrá una relación entre la profesión y la vocación, estimada doctora? Pues yo creo que sí la hay. A veces las personas no pueden seguir su vocación. Yo tuve el privilegio de sí poder, pues yo doy clases desde que tenía 18 años. Saquen la cuenta, no les voy a decir cuántos años, porque primero empecé dando clases en secundaria, luego di clases en preparatoria y luego ya entré a nuestra facultad, pues a la licenciatura, al posgrado. Y la verdad es que la enseñanza y en particular de la historia, o sea, de la vida de la humanidad, pues es un trabajo fascinante. A mí me encanta mi profesión. La verdad me siento privilegiada por haberla podido ejercer. ¿Qué retos tienen las mujeres dentro de su profesión actualmente, doctora? Bueno, yo creo que el reto ahorita ya es menor, pero todavía cuando yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras, había algunos maestros que decían que qué cosa estábamos haciendo ahí, que nada más íbamos a buscar novio, imagínense. Y voy a decirlo, entre ellos el maestro Arnaiz Sifreg era el que decía eso, por eso yo nunca me inscribí en su clase, porque dije, ¿para qué? Para que me saque de ella, pues mejor no me inscribo. Pero yo creo que ahora no hay ese tipo de problemas de género que sí me tocó vivir todavía como estudiante. Afortunadamente, en ese sentido, en la academia, y sobre todo en la Facultad de Filosofía y Letras, que siempre ha sido mayoritariamente de mujeres, pues no enfrentamos ese tipo de problemas que sí enfrentaron pues en nuestras antepasadas.
Usted que ha sido partícipe en estar dentro del área de derechos humanos también, ¿qué papel preponderante tiene los derechos humanos con la historia? Bueno, para entender cualquier problema, el que usted quiera pensar que hay que resolver, lo primero que tenemos que saber es cómo se originó, o sea, su historia. Porque si no sabemos cómo se originó ese problema, nunca lo vamos a poder resolver. Entonces, en el tema de los derechos humanos, pues justamente el conocer, el saber por qué las mujeres no hemos tenido a lo largo de la historia los mismos derechos como seres humanos que han tenido los hombres, pues es un tema central que pues para mí ha sido una de las pues alicientes para dedicarme a la investigación de una historia que había sido olvidada, que es la historia de las mujeres. Yo empecé trabajando historia política y bueno, hubo después estas nuevas corrientes que decían que la vieja historia, pues que ya no había que estudiar la historia política, pero no podemos dejar de estudiar a la historia política porque el poder existe y tiene impacto sobre todas las órdenes de la vida. Pero también tenemos que estudiar historia social, historia cultural y hacer visible el quehacer de las mujeres que participaron también en la construcción de nuestro país, aun cuando les estaba vedada la participación en la política y en la vida pública. Sin embargo, usted ha sido pionera y aparte ha roto paradigmas sobre los temas de igualdad de género y de equidad de género. ¿Cómo empezó esta situación o en qué momento le llevó a entrar en estos temas? Sabemos que ya lleva ahondado mucho camino, pero si nos pudiera comentar sus inicios. Sí, desde luego, bueno, es que yo sí sufrí todavía esa discriminación que había hacia las mujeres. Les acabo de referir a los maestros que consideraban que nada más íbamos a buscar novio y que no íbamos a estudiar historia realmente, pero también tuve otras en otros ámbitos actos de discriminación, por ejemplo, cuando tuve mi primer embarazo en la escuela donde daba clases, que era una universidad privada, entonces daba yo clases en lo que es el nivel de preparatoria, pues me dijeron que cuándo iba yo a dejar de dar clases. Y dije, ¿por qué? Pues porque estaba yo embarazada y eso no se veía bien, imagínense nada más. Entonces, bueno, dije, pues esto, desde luego me le enfrenté a la directora de la escuela y le dije que no pensaba yo dejar de dar clases por ningún concepto, que no tenía ningún problema de salud y que al contrario, que era un buen ejemplo para las alumnas que vieran que una mujer podía embarazarse, pero esto no la inhabilitaba para seguir adelante con su desarrollo profesional. Y otros problemas de discriminación, por ejemplo, yo he tenido diversos cargos públicos y cuando estábamos en reuniones de embajadores, cónsules en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el moderador cuando pedía la palabra cualquier hombre, le decía, a ver, el señor embajador, el señor cónsul, pero cuando pedíamos las palabras, las únicas 4 directoras generales que habíamos en ese momento en la Secretaría de Relaciones Exteriores, decía, a ver, Sandra,
a ver, Carmen, a ver, Patricia. Bueno, yo protesté, dijo, a ver, tenemos también grados. ¿Con qué, por qué razón nos tratan en esta forma absolutamente discriminatoria? Entonces, sí tuve conciencia de esa falta de equidad, falta de igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres siempre teníamos que trabajar más para demostrar que aunque fuéramos mujeres, sí podíamos hacer bien el trabajo. Y pues por eso cuando ya tuve posibilidad con la Federación Mexicana de Universitarias, hicimos un estudio, era rector el doctor José Sarucán, hicimos un estudio con la Dirección de Planeación para ver cuál era la razón de que el mayor número de medallas Gavino Barreda a los mejores promedios era de mujeres, no de hombres. Entonces, pues lo que vimos fue que el común denominador de estas jóvenes que tenían mejores calificaciones era que sus madres eran también personas que habían tenido la posibilidad de estudiar. No era que fueran del sistema de la preparatoria o del CCH o de privadas o de públicas, sino pues la influencia que habían tenido sus propias madres con su ejemplo. Excelente, excelente ese comentario. Y aprovechando que acaba de hablar del Museo de la Mujer, ¿nos podría compartir cómo surgió la idea de crear este espacio y qué impacto ha tenido en la sociedad mexicana? Sí, con mucho gusto. Bueno, pues yo presenté el proyecto en respuesta al llamado de Naciones Unidas, cuando dedicaron desde 1995 a que se presentaran proyectos para enseñar a la población lo que eran sus derechos y cómo defenderlos. Entonces yo tuve oportunidad de viajar por muchas partes del mundo y el museo que más me impresionó es el Museo del Holocausto en Jerusalén. Hay otros museos del Holocausto y terriblemente ahora está habiendo también un nuevo holocausto en Gaza, el cual es terrible. Pero ese museo me impactó mucho porque cuando uno ve esas fotografías, esas escenas, uno dice, es que esto no puede volver a suceder nunca. Y pensé que si las personas conocían lo difícil que había sido cada uno de nuestros derechos, que las mujeres tuvieran sus derechos como seres humanos, iban a poder entender mejor lo injusta que era la discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres. Esa fue la razón, y siendo historiadora y habiendo ya establecido en la licenciatura del Colegio de Historia la clase de Historia de las Mujeres en México, pues propuse hacer un museo donde toda la gente se pudiera enterar de cuál había sido esta historia. Y quiero comentarles que pues la frase que ha sido más satisfactoria para mí de los 12 años que tiene de existir el museo es la de un señor que no puso su nombre, nada más puso: soy obrero, tengo 54 años, de veras que la han tenido difícil las mujeres. Punto. Entonces yo dije, bueno, se dio cuenta, le logramos dar el mensaje de pues lo injusta que había sido esta
pues el no permitir a las mujeres estudiar lo mismo que los hombres, el dejarlas fuera del ámbito de lo público y reducidas al ámbito de lo privado, todo esto. Entonces ese fue el objetivo y bueno, pues como vieron, tardé mucho tiempo para hacerlo realidad porque pues la legislatura del entonces Distrito Federal, la Comisión de Género nos dio su apoyo, el Senado de la República también, artistas, académicas, la Federación Mexicana de Universitarias, pues sí, pero no teníamos un lugar donde ponerlo. Entonces fue gracias a nuestra universidad que nos dio la casa de la antigua imprenta universitaria, que nos pareció que tenía también mucho simbolismo, porque ahí se hicieron los libros pues accesibles para que el estudiantado pudiera tener acceso a la lectura. Excelente anécdota. Maestra y doctora, usted ha llevado también la parte de las asignaturas de género, violencia y ética comunitaria. ¿Esto usted lo implantó en la Facultad de Filosofía y Letras o fue un proyecto alterno? No, fue un proyecto que surgió eh, en respuesta a una problemática, pues que hemos vivido lamentablemente de la violencia contra las mujeres y fue una respuesta que dio nuestra directora, la doctora Francis Rodríguez Van Gort, y que me parece que ha sido muy exitosa. Yo tuve, pues he tenido ahí muchos alumnos y alumnas que realmente creo que con esta materia están reflexionando sobre una serie de situaciones que no podemos seguir viviendo en nuestro país. No puede haber el alto índice de feminicidios que tenemos, de violencia hacia las mujeres. No puede ser que se necesiten vagones rosas para que las mujeres no sean violentadas. Todo esto es muestra de lo que nos falta por avanzar para que haya una verdadera cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. ¿Qué áreas considera usted que debemos atender como académicas para difundir esta información a todos nuestros estudiantes? Yo creo que esta materia de la Facultad de Filosofía y Letras debe de hacerse general a toda nuestra universidad. O sea, el ver qué cosa, cómo se ha construido el género, por qué la violencia, cuál es el origen de esa violencia y cuál es la ética comunitaria que debemos tener como universitarias y universitarios, me parece fundamental y creo que sí, nuestra responsabilidad está en que este tipo de enseñanzas se den en todas las áreas de la universidad. Y yo propondría que se dieran desde la preparatoria. También ahí hacen falta. Doctora, entonces, entre la ética y la moral relacionada a la equidad de género, ¿sería una situación amalgamada o realmente está discrepante? ¿No? Desde luego todos tenemos, bueno, la moral se vincula con cuestiones religiosas y la ética es pues la conducta del ser humano es laica, o sea, sin vínculos religiosos, pero que respeta los derechos de todas y de todos
los seres humanos. Y yo creo que esa preparación debe darse pues en todas las áreas, como digo, y desde el nivel preparatoriano para poder superar este problema que todavía es una realidad, lamentablemente, en nuestro país. El día que no haya feminicidios, en ese día ya habremos logrado ser una sociedad civilizada. Y volviendo a la primera pregunta que usted nos respondió y nos decía, me interesaba dar clases de civismo. ¿Sería importante llevar a cabo de nuevo esas clases de civismo a nivel nacional? Sí, a mí me parece que el civismo es fundamental, o sea, es la vida de la ciudadanía. Entonces, el ser ciudadanas y ciudadanos responsables, por ejemplo, a veces he tenido con mis alumnas y alumnos una discusión sobre este tema, porque pues me dicen que son ciudadanas o ciudadanos del mundo. Entonces digo, muy bien, qué bueno. Y entonces, ¿qué están ustedes haciendo? En fin, en ese momento estaba el problema de Siria, terrible. ¿Qué están haciendo por Siria? Pero ahora podríamos decir, ¿y qué están haciendo ustedes por Gaza? Y entonces, claro, la respuesta es no, pues nada. No, pero sí pueden hacer algo por su comunidad, sí pueden hacer algo por su familia, por su barrio, por sus compañeras y compañeros. Entonces está muy bien que seamos ciudadanas y ciudadanos del mundo y que nos preocupen todos los problemas que enfrenta la humanidad, pero tenemos que aterrizarlos en nuestra realidad y actuar. Y precisamente a todo eso es a lo que enseña el civismo, la vida cívica, la vida colectiva en una comunidad a la que pertenecemos y que nos debe importar y por la cual debemos de trabajar. Sobre todo, nosotras y nosotros que hemos tenido el privilegio de llegar a tener estudios universitarios. Por eso tenemos la obligación de regresar a la población, al pueblo que nos ha permitido tener esta educación y tener, por lo tanto, una situación de privilegio que no tiene el resto de la ciudadanía. Tenemos la obligación de trabajar por el bien de nuestra comunidad. Y una pregunta más, si me lo permite, doctora. Para usted, ¿qué es la UNAM? Bueno, es mi casa, es mi alma mater. Mi padre nos platicaba de llegar a la universidad, como él también fue universitario, como llegar al paraíso, era llegar a tener contacto y yo tuve magníficos maestros y maestras. Realmente esa otra cosa que yo quisiera destacar, los mejores maestros y maestras que podía haber tenido en cualquier parte del mundo. Entonces, eso es mi alma mater. Estimada doctora, le agradecemos enormemente todos sus comentarios en este espacio a las grandes académicas de la UNAM. Hoy estuvo con nosotros la doctora Patricia Galeana Herrera y un abrazo para usted desde el APA UNAM y Muchísimas gracias. Un comentarios. abrazo y todo mi cariño y felicidades por todo el trabajo que desarrollan por nuestra comunidad universitaria. Mil gracias, doctora. Nuestro reconocimiento y admiración a todos sus logros.